Queridos amigos, me han pedido que trate de los sonidos quechua en su totalidad. En video anterior ya traté de las vocales, a partir de este video voy a tratar de las consonantes. En principio, aquellas consonantes que hacen parte del quechua clásico, que son fundamentalmente quechua, y luego aquellas consonantes que, a pesar de no ser quechua, ya hacen parte de nuestra realidad andina, porque los sonidos han sido tan bien asimilados por los andinos. Y consideremos también que hay una gran cantidad de extranjerismos, particularmente hispanismos, en nuestro uso cotidiano. Sin ellos no podría ser posible dialogar entre quechua hablantes, los hispanismos particularmente. Y consideremos que también los anglicismos han de entrar por causa de la tecnología. No queremos que nuestra lengua sea limitada de ninguna manera. Y en vez de estar deformando términos que difícilmente se reconocen, es más práctico asimilar, ya están asimilados, simplemente validar los términos que se manejan en los Andes, no solamente en quechua, sino también en otras lenguas indígenas. El sonido con el cual voy a comenzar esta serie es un sonido eyectivo. Se llama eyectivo porque, como dije anteriormente, es como si apretásemos un gatillo para efectuar un disparo, eyectar, ¿no? Y cuando apretamos el determinado gatillo que se representaría con un apóstrofo, se representa con un apóstrofo, yo hice esta analogía de considerar que ese apóstrofo nos está recordando el uso del gatillo, para luego producir este eyectivo mediante una obstrucción del aire sin sonido todavía, así, en determinado punto de articulación para cada uno de estos sonidos eyectivos, y luego disparar, ahí soltar el aire con fuerza. En el caso de esta A, I, U, A, I, U. Bien. Se dice que el quechua habría calcado estos sonidos eyectivos y aspirados del aymara. Esto es ridículo. Tanto el quechua como el aymara son lenguas milenarias. Además, yo les voy a demostrar con dos raciocinios por qué estos sonidos serían propios del quechua. Primero, porque existe lo que se llama en inglés minimal pairs, es decir, pares mínimos, mediante el cambio o la alteración de un sonido para distinguir una palabra de otra. El quechua usa mucho o se vale mucho del cambio de consonante para referirse a otro término. En castellano tengo el ejemplo de arena y harina. Arena y harina, para distinguirlos, para desambiguarlos, porque hay ambigüedad o hubo ambigüedad, arena y harina, había que cambiarle la vocal. Tenemos que suponer que entre arena y harina es altísimamente probable que el primer término que haya surgido haya sido la arena, por estar ahí frente al ser humano en el descubrimiento de su entorno. Ahí la arena. Luego viene el uso, se fabrica la harina y por analogía parece arena, pero para evitar confusión, para desambiguar, había que cambiar un sonido, porque es muy embarazoso no cambiar el sonido y ser motivo de burla. También es cierto que hay muchas circunstancias en las que no se cambia el sonido y el contexto ya nos dice de qué se trata, pero esto no escapa de la burla. Aún así hay burla. Bien, pero a veces es muy necesario desambiguar con el cambio de un sonido. En el quechua con consonantes sobre todo. Así, haku, haku,
ako y probablemente hako. Bien, entonces los pares mínimos y no coincidentemente, sino curiosamente, los equivalentes en aymara son otras palabras, son otros términos. Debe ser verdad que la aymara también se vale del cambio de consonantes para distinguir voces, pero no corresponde. Entonces, esto nos dice que cada lengua es dueña de estos sonidos eyectivos y aspirados, lo suficiente como para haber creado los términos con este recurso. Ahora, hace 1000, 2000, 3000 años, no sabemos. Es imposible determinar esto. Entonces, para mí esta es una payasada, pensar que el quechua se ha copiado, ha calcado los sonidos del aymara, para justificar tal vez que en algunas regiones tienen sonidos suaves, pero estos sonidos suaves son por influencia castellana. Entiéndase esto. ¿Y por qué? Veamos. El segundo motivo. La articulación de estos sonidos eyectivos y aspirados obedece, no creo errar, obedece a la onomatopeya, la inquietud, el interés del ser humano de reproducir lo más fielmente posible los sonidos de la naturaleza para convertirlos en sus términos de manejo cotidiano. Así, cuando algo se rompe, por ejemplo, en el sonido, muy probable la madera y otras sustancias, el sonido que vamos a escuchar se asemeja a ah, ah, ah. Entonces yo no voy a decir mi verbo es paqui. Paqui es romper, no, porque romper es aquí, aquí, porque ese es el sonido onomatopeico. Y hay muchos sonidos onomatopeicos que corresponden, hay muchos términos que utilizan estos eyectivos y aspirados y corresponden a su principio onomatopeico. Onomatopeico. Bien, entonces el primer sonido que les voy a ofrecer es cha, chi, chu. Este sonido eyectivo que se produce articulando una che castellana. El punto de articulación es para una che castellana, pero hay que obstruir primero, como jalar el gatillo, y luego soltar. Cha, chi, chu. Ahora, cha. Varios términos con este sonido cha tienen un principio, como les digo, onomatopeico, y se percibe claramente en algunos de ellos un apretón, la apretada, apretar, apretado, la contracción, no la dilatación, opuesto de la dilatación, la contracción. Por ejemplo, cuando decimos champa, champa, un monte, pero tupido, tupido, contraído, champa, ahí tiene un principio onomatopeico. Asimismo, chapu, que es el barbón, chapu, chapu, de barba tupida, chapu, también hay este principio de contracción, de aprieto. Luego, chama, chama, que es arduo, difícil, trabajoso, apretado, es decir. Luego, chaki, chaki, seco, seco, tampoco escapa de esta noción del aprieto, chaki. Y no son las únicas, hay varias.
diríamos, chipu. Chipu es tacaño, apretado. Chipu, chipu, ¿no? Y hay más, por supuesto, pero aquí tengo una lista, les voy a dar esta lista, pero también les voy a hablar de otro término que también parece venir de este principio onomatopeico, que es chechta. Chechta, que es la mitad en principio y luego una fracción. ¿Qué pasa cuando cortamos la leña? Chechta, chech, chech, chech. Ese es el sonido que escuchamos de la naturaleza y a partir de ese creamos nuestro término chechta, chechtai, para decir dividir, quebrar, quebrar en dos, partir, luego fraccionar, y así se va extendiendo la voz, pero nace por onomatopeya. Así es que no me van a decir que el quechua toma esos términos de la aymara y luego coincidentemente todos esos términos tienen su principio onomatopeico en quechua, porque en aymara no siempre corresponde. Sus traducciones son otros términos y hay sí eyectivas y aspiradas, pero en otras voces. Y este no es un video de aymara desde ningún punto. Entonces aquí veamos algunas otras palabras. Chasca, chasca, el planeta Venus, la estrella matutina, ¿no? Chasca del pelo ensortijado, chasca. Luego, chaca, ronco, chaca, chaca. Chaki, que es seco o también sed. Luego, chayay, chayay, que primero es esparcir, rociar y luego celebrar. Luego la voz se extiende para decir celebrar. Se celebra o hasta inclusive para traducir esto como pagar a la Pachamama, pagar a la tierra. Chayay, chayay. Chipu, ya dije que es tacaño. Champa, enredado. Chapu, barbón. Charwi es un enredo. Charwi, charwi. Chaguay es exprimir, también tiene este principio de apretón. Chaguay, chaguay. Luego, chiri, que es chascoso. Chisi, la tarde, casi la entrada de la noche. Chiti, que es ágil. Chiti, ágil. No se ve lo apretado, pero lo opuesto de ágil es dilatado. Dilatado, lento, lerdo. No, yo quiero que seas ágil. Chiti. Entonces, esta chi responde a este principio onomatopeico. Chuchu, enano. Chuchu, igual, apretado. Una persona apretada, es decir, enano. Chuchu, chuchu. Chulla, que es solo, solitario. Chojni, que es legaña. Chusay, que es faltar. No, uno más, yo quería dejarlo ahí, no, uno más que es muy importante, es el verbo chantay, que al castellano ha llegado como, al castellano andino como chantay, chantar, que es acertar, pero la definición que da el padre Holguín es encajar, chantay, con precisión, chantay, o sea, entrar apretado, nuevamente apretado. Ahí está el principio. Entonces me van a decir que son palabras, o mejor dicho, son consonantes o sonidos propios de la aymara. Bien.